ya podemos pasar, no vamos a tener la pausa que habíamos previsto. Por favor, si hubiera algún problema como antes con el PPT, me lo hacen saber. Eso es Entiendo que ahora... porque ¿Ah? Rosita habla mucho, no va a haber pausa. Entonces, yo quisiera aquí darle el pase a Sofía Castro, que va a ser nuestra moderadora en esta sesión. Ella es economista, está realizando en este momento, está cursando su doctorado en la Escuela de Doctorado de París, de la Universidad de París, Panteón Sorbonne, en Francia, por supuesto. Es máster en Ciencias Humanas y Sociales, con mención en Geografía de la Universidad de París I y magíster en Desarrollo Ambiental de la Universidad Católica. Es docente en el Departamento de Economía de esta misma universidad. Es miembro del Comité Ejecutivo del Grupo de Trabajo Técnico del Consejo de Cuencas Interregional del Chillón, Rímac y Lurín, con lo cual ustedes podrán ver, Sofía conoce mucho estos temas. Ha sido coordinadora de país para el proyecto de Economic Low Carbon and Climate Resilience de Lima y Callao y coordinadora de programas del Grupo Mundial del Agua para Sudamérica. Sofía, por favor, te doy la voz para que puedas presentar a los panelistas y luego yo quito el PowerPoint para que todos ustedes prendan sus cámaras y aparezcan en pantalla. Muchas gracias, Rosita. Muchas gracias a tu equipo también por la invitación a ser parte de este panel en mi rol de moderadora. La primera parte de este evento ha sido realmente muy importante e interesante porque nos ha hablado del tema de soluciones basadas en naturaleza y todos los enfoques que están relacionados con este tema a nivel global. Y a partir de esta sesión que abrimos, vamos a cambiar un poco la escala y a hablar un poco de proyectos que tienen que ver con estos enfoques también, pero a un nivel más local. Esta sesión la hemos denominado Andes, Restauración de Ecosistemas Andino y Siembra y Cosecha de Agua. Esta sesión básicamente está centrada en los esfuerzos actuales, principalmente multiactores, en restauración de ecosistemas y en siembra de cosecha de agua en la región andina de nuestro país, así también como su rol en el abordaje de desafíos sociales que se ha hecho mucho mención tanto en la presentación de Ángela como de Manuel, y especialmente también en la relación con la adaptación al cambio climático. Así también vamos a hablar sobre los procesos y mecanismos necesarios para su escalamiento, un tema que lo ha mencionado también Ángela y que es muy importante para nosotros como país, cómo hacer escalamiento de estos proyectos, intervenciones, ¿no? que tienen estas instituciones que vamos a presentar. Además, también el tema de escalamiento es importante teniendo en cuenta la gran diversidad que tenemos en nuestro país, cultural, geográfica, biológica, social y económica, ¿no? Y frente al nuevo contexto que se nos plantea post-pandemia. Y bueno, en este panel hemos invitado a 3 panelistas, personas que vienen contribuyendo muy bien en este tema, con mucha trayectoria, con mucha experiencia y además muy comprometidos con la temática de esta sesión. Voy a presentar a cada uno de ellos antes de empezar con nuestra ronda de preguntas. En primer lugar tenemos a Francisco Medina. Francisco es ecólogo, experto en la gestión integrada de los recursos naturales y gerencia pública en asuntos ambientales. Tiene más de 20 años de experiencia liderando equipos para la evaluación, supervisión y ejecución de programas, proyectos de desarrollo rural sostenible y ambientales, y conduciendo también el desarrollo institucional en organizaciones no gubernamentales centradas en el desarrollo sostenible rural. Actualmente lidera equipos especializados orientados a resultados como director regional del programa Bosques Andinos, implementado por el consorcio del Becas Condesan, y liderado por el Beta Swiss Intercorporation y financiado por la Cooperación Suiza para el Desarrollo. Florencia Zapata, nuestra segunda panelista, ella es antropóloga y naturalista especializada en manejo sostenible de ecosistemas de montaña, metodologías de investigación participativa y memoria social, y actualmente se desempeña como subdirectora del Instituto de Montaña, organización en la que trabaja desde 1999,
colaborando en proyectos de conservación del medio ambiente, adaptación al cambio climático y afirmación cultural en los Andes. Sus temas de trabajo reciente incluyen soluciones basadas en naturaleza, adaptación basada en ecosistemas, gestión sostenible y participativa de ecosistemas de montaña y tecnologías ancestrales para el manejo del agua en los Andes. Es miembro de la Asociación Americana de Antropología, de la Asociación de Estudios Latinoamericanos y miembro también del Seminario Permanente de Investigación Agraria CEPIA. Finalmente, tenemos a nuestra amiga Lenquisa Angulo. Ella es arquitecta con maestría en planificación del desarrollo urbano y regional, diploma en cambio climático y derechos humanos, posgrado en tecnologías de prevención de desastres. Actualmente es la coordinadora regional del proyecto regional Andes Resilientes al Cambio Climático, impulsado por COSUDE y facilitado por el consorcio Helveta Swiss Intercorporation Fundación y Fundación Avina. Ha sido directora del Programa de Adaptación al Cambio Climático, PAC Perú, iniciativa de cooperación bilateral entre el Ministerio del Ambiente de Perú y COSUDE, consultora de la CAN, jefa de proyecto de soluciones prácticas, directora del Centro de Estudio y Prevención de Desastres PREDES, entre otros, y su experiencia incluye trabajo integrado y multidisciplinario en diversas disciplinas y áreas de trabajo. Muy bien, como ustedes verán, tenemos 3 panelistas de lujo en esta sesión. Esta sesión vamos a dividirla en 2 bloques. En la primera vamos a tener 2 rondas de preguntas que hemos preparado para ello, para poder en pocos minutos tener mucha información acerca de lo que ellos vienen trabajando en sus instituciones y en sus proyectos. Y en el segundo bloque vamos a responder las preguntas que los asistentes irán señalando en el espacio del chat que tenemos en esta plataforma del Zoom. Muy bien, muchas gracias y bienvenidos Francisco, Florencia y Lenquisa por estar en esta sesión y compartirnos sus experiencias. Francisco, sabemos de tu trabajo, de tu trayectoria que tienes en Perú y a esta escala regional y local, y nos gustaría que nos cuentes un poquito sobre el proyecto Bosques Andinos, ¿no?, que trabaja uno de los ecosistemas más importantes para el Perú. Y si nos puedes comentar sobre los logros más importantes que ha tenido o tiene este proyecto y en particular sobre el enfoque en restauración del paisaje y si puedes hacer énfasis también en los servicios ecosistémicos en la zona de intervención del proyecto Bosques Andinos. Disculpen la interrupción. Queríamos pedirle a los 3 panelistas si pudieran prender sus cámaras, por favor, para que puedan estar los 4 en la mesa. Muchas gracias. Gracias, Rosita. Sí, Francisco, Florencia y Lenquisa, por favor, si pueden prender sus cámaras. Gracias. Sí, está muy bien. Muy bien, Francisco. Por favor, si nos puedes responder, o ¿quieres que te repita la pregunta? No, gracias, okay. Sofía. No, gracias a los ponentes. Creo que ha sido importante marcar pautas. Y me toca empezar hablando de un ecosistema importante como son los bosques andinos. Un ecosistema escaso, de distribución fragmentada, pero sin embargo, dentro del grupo bosques, uno de los más importantes en esta relación de multidimensiones con lo social, lo ambiental y lo económico. Los bosques tienen un servicio ecosistémico de alto valor social porque está ligado con poblaciones locales, principalmente rurales, con alta vulnerabilidad a la degradación de la tierra, sea suelo, agua, agrobiodiversidad, cultura, pero también al cambio climático. Servicios ecosistémicos brindan servicios ecosistémicos de alto valor ambiental y económico para las ciudades, principalmente estas ciudades andinas, cosmopolitas, algunas capitales de países, otras capitales de departamentos, que dependen del recurso hídrico y de la regulación de la erosión para su asentamiento. Pero si vamos hacia el tema de pueblos
locales o ciudades rurales urbanas, también estamos hablando de servicios ecosistémicos ligados al recurso energético. Si juntamos estos servicios ecosistémicos y comparamos la población que se distribuye a lo largo de la región andina, estamos hablando de casi 40 millones de personas en todos los Andes que dependen de los bosques andinos. Si a eso consideramos solamente el servicio ligado al recurso hídrico y las principales ciudades, y ya en Perú, con las 51 cuencas principales que van al Pacífico, entonces estamos hablando de una importancia sumamente elevada y sin embargo muy poco trabajada y representada en la inversión pública o inclusive en la inversión de cooperación o inversión privada. Entonces, para nosotros, el programa Bosques Andinos, un reto dentro del programa ha sido generar la información que nos permita trabajar en las políticas, en los instrumentos de gestión y conocer más sobre los recursos económicos, sociales, ambientales que brindan los bosques andinos. A nivel regional, hemos trabajado en 6 países y en estos 6 países se han trabajado instrumentos nacionales como planes de restauración, programas nacionales de reforestación, en donde los bosques andinos han sido incorporados como parte de las estrategias de implementación. También hemos trabajado para conocer ya a nivel de Perú las buenas prácticas, los mecanismos bajo los cuales la restauración de los bosques andinos naturales pueden ser trabajados. Y con el CERFOR, con las comunidades campesinas, con los gobiernos subnacionales, se trabajó en la comunidad de Quinuaya, por ejemplo, y en la provincia de Abancay, un proceso de restauración que tiene que ver con una gobernanza local, una gobernanza comunal, una gobernanza distrital para el manejo, para la determinación de una línea de base de cuál era el estado de los bosques naturales de dicha comunidad, cuáles eran las condiciones bajo las cuales la restauración debería de darse y qué beneficios se obtendrían de conservar esos bosques. El proceso actualmente nos permite hablar de aproximadamente 100 hectáreas bajo restauración, que ya tienen más de 2 años de restauradas, unas 100 hectáreas bajo monitoreo adicional sobre las parcelas de biodiversidad con las que están, y una comunidad que tiene un plan de vida de desarrollo en donde la conservación de los bosques implica parte de su economía comunal y parte de su relacionamiento con el paisaje forestal andino, dentro de esta gestión comunal que todos conocemos que es territorial, ¿no? Mecanismos para mantener la restauración más allá de la conservación y que genere incentivos, mecanismos financieros, ingresos a la comunidad que permita mantener estas acciones. Se han trabajado cadenas ligadas a los bosques como la apicultura, el fortalecimiento y la promoción de acciones para el turismo rural comunitario, considerando que Quinuaya, dentro del aspecto geográfico, está en el camino hacia Choquequirao, en la ruta Saigüite-Choquequirao. Las acciones de utilización de productos forestales, utilitarios, artesanales, o inclusive de ornamentales o alimenticios, es una opción para diversificar el ingreso dentro de un esquema de bionegocios en la comunidad. Pero además también se ha invitado al sector privado y se ha trabajado con el sector privado a través de la plataforma Regenera, y la comunidad de Quinuaya es una de las primeras comunidades
andinas que tiene un contrato con Nature Services para poder recibir una compensación por conservar, por restaurar, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando ya de un proceso de restauración que abarca una serie de acciones de integración al territorio, de gestión del paisaje forestal, de sostenibilidad económica, de inclusión social, porque tanto mujeres como jóvenes, como niños, como hombres, adultos, vienen participando en este proceso. Muchas gracias, Francisco. Disculpa que te corte, pero creo que podemos continuar en la segunda ronda porque has puesto temas muy importantes como es el tema del financiamiento, la información y el tema de la inclusión social, que en la segunda ronda de preguntas para ti nos puedes comentar un poquito más. Gracias. Vamos a continuar con Florencia y vamos también a tocar este tema que Francisco lo ha mencionado en su respuesta, como es la repercusión económica, ¿no?, de estas intervenciones. Florencia, en tu experiencia en el Instituto de Montañas, ¿no?, se ha trabajado la adaptación basada en ecosistemas y en particular con el proyecto EVA Montañas. ¿Nos puedes comentar un poco más sobre los aspectos más importantes de este trabajo y en particular cómo las medidas AB asociadas a siembra y cosecha de agua han tenido una repercusión en las actividades económicas como las comunidades, por ejemplo, de pastoreo? Claro que sí, Sofía. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la pregunta. Gracias también a los organizadores del evento y a todos los participantes. En este caso, como bien dice Sofía, me voy a referir al proyecto de adaptación basada en ecosistemas de montaña que se viene implementando en el Perú desde el año 2011. Contarles brevemente, para quienes no están familiarizados con este concepto, que la adaptación basada en ecosistemas de montaña es uno de los enfoques que está contemplado bajo el gran paraguas de soluciones basadas en la naturaleza y que se enfoca en ayudar a la población a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático a través del uso sostenible de los recursos naturales. Es un enfoque que surge de la integración de 3 vías de desarrollo sostenible, que son la adaptación al cambio climático, la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales y la generación de beneficios socioeconómicos. El proyecto de adaptación basada en ecosistemas de montaña se empezó a implementar en el año 2011 en 3 países, en Perú, en Uganda y en Nepal. Los implementadores fueron PNUD, PENUMA y la OICN, con financiamiento del Ministerio de Ambiente alemán, y en el Perú de la mano con el Ministerio de Ambiente del Perú, el Servicio de Áreas Protegidas y el Instituto de Montaña como uno de los implementadores a nivel nacional. Luego este proyecto ha sido continuado con un segundo proyecto que desde el año 2017 nos ayuda a escalar la adaptación basada en ecosistemas de montaña a través de la construcción de evidencia, la réplica de las iniciativas exitosas de la primera etapa y la incidencia en políticas que estamos implementando junto con la OICN y el Ministerio del Ambiente. En el Perú, este proyecto se implementa en la Reserva Paisajística Noriellos-Cocha, en las sierras de Lima y de Junín, que es una zona altoandina donde ya se están sintiendo los efectos adversos del cambio climático, tanto por el retroceso glaciar como el incremento de la temperatura, los cambios en las precipitaciones, que implica que la población, que se dedica mayoritariamente a la actividad ganadera y la agricultura, tiene dificultades para realizar sus actividades económicas básicas. Es por eso que, de la mano con el equipo de la Reserva Paisajística Noriellos-Cocha y las poblaciones locales, hemos estado implementando estas medidas de adaptación basado en ecosistemas que tienen 3 grandes componentes. Por un lado, el trabajo en lo que llamamos la infraestructura natural o infraestructura verde, que en este caso se ha enfocado en mejorar la gestión del agua, mejorar la condición de los pastizales, incluso a través de la recuperación de antiguas tecnologías preincas para el manejo del agua y los pastos. Mucha de esta tecnología existe ampliamente en la zona altoandina, pero está subutilizada o en desuso debido a los contextos tanto sociales como ambientales actuales.
Entonces, recuperando estas tecnologías, adaptándolas a los contextos actuales y también trabajando en el fortalecimiento de la organización social y el fortalecimiento de las capacidades locales. Y esto es sumamente importante. La adaptación basada en ecosistemas, al igual que las soluciones basadas en la naturaleza en general, no pueden limitarse a trabajar en los aspectos de infraestructura natural, sino que también es muy importante destacar el trabajo con las organizaciones sociales. Y en este sentido, un aspecto central es que estas iniciativas, estas soluciones, deben ser diseñadas con la misma población. Y eso es algo que hemos ido trabajando desde el inicio, a partir del diálogo de saberes entre el conocimiento local y el conocimiento científico. Entonces, desde la comprensión inicial de cuál es el problema, cómo abordarlo y cómo diseñar e implementar estas soluciones, trabajamos de la mano, tanto con la población local como expertos de un conjunto de disciplinas, desde hidrólogos, antropólogos, geólogos, especialistas en pastizales, lo que puedas imaginarte. Y es así como con las familias de las comunidades campesinas con las que estamos trabajando y el equipo de la reserva se diseñan estas soluciones que permiten, por ejemplo, mejorar la gestión del agua, mejorar la distribución del agua en el territorio y que entonces, donde había problemas de sobrepastoreo porque el ganado estaba concentrado solamente en algunos pocos lugares donde había agua, ahora el ganado se está distribuyendo a lo largo de las áreas de la comunidad disponibles para el pastoreo, y entonces se hace un círculo virtuoso. Se mejora la distribución del agua, lo cual mejora la condición del pasto, que a su vez mejora la condición del ganado y por lo tanto los medios de vida de las familias que dependen de la ganadería y también de la agricultura. Entonces, así, por ejemplo, en una de las comunidades donde teníamos problemas de sobrepastoreo, trabajando en 160 hectáreas de la comunidad, mejorando la distribución del agua, se logró un cambio en el sistema de rotación de la comunidad sobre 6.000 hectáreas de pastos que estaban en condición regular. Entonces, una pequeña acción permite catalizar todo un proceso, no solamente de gestión del territorio, sino también social, porque entonces son las mismas comunidades las que empiezan a tomar mejores decisiones para la administración de su territorio. Esto necesariamente debe ir acompañado, y creo que lo vamos a abordar luego, por un importante trabajo en el monitoreo para ir mostrando los resultados, para, de ser necesario, hacer algunos ajustes para evitar algunos efectos no deseados. Pero lo importante es que las familias ya van notando los impactos positivos de estas intervenciones. Gracias. Gracias Florencia. Muy buena tu participación también en cuanto nos señalas cómo estas soluciones o estas intervenciones nacen desde la población, ¿no? No solamente para decir cuál es su estado, ¿no?, de la comunidad y los efectos que ya vienen sintiendo con el cambio climático, sino también cuáles podrían ser las potenciales soluciones, ¿no? Y eso implica pues todo un trabajo colaborativo con la comunidad, con los actores locales y con actores en otros niveles, a nivel regional y nacional, como lo ha sido este proyecto con la Reserva Paisajística Nor Yauyoscocha. Vamos a regresar más adelante también con unas preguntas más con respecto a este proyecto. Bueno, y justamente con lo que tú has señalado, este énfasis en adaptación al cambio climático, quisiéramos también que Lenquisa nos pudiera hablar sobre la experiencia que están teniendo en este proyecto regional Andes Resiliente y que tiene, digamos, como un antecesor al proyecto de adaptación al cambio climático PAC, ¿no? Y en particular sobre algo que nos interesa mucho y que también fue una pregunta que le hicieron a Ángela sobre el rol de los conocimientos tradicionales, ancestrales, en la gestión resiliente de los ecosistemas y sus servicios. Lenquisa, ¿puedes prender tu micro, por favor? Mientras Lenquisa prende... Disculpe. Sí. Dame un segundo, Lenquisa, solo quiero recordarles a los asistentes, por favor, si tienen alguna pregunta, por favor pueden hacerlo a través del chat. Gracias, Lenquisa. Gracias, Sofía. Gracias por la invitación a participar en este panel. Nos preguntaba sobre este nuevo proyecto que hemos iniciado con la COSUDE, que es facilitado por el BETAS,
junto con Fundación Andina, y que tiene como socio también al ISD y un aliado importante, el FIDA, ¿no? Bueno, este proyecto focaliza su acción en la región andina, tanto de Bolivia, Ecuador, como Perú. Es un proyecto muy reciente que tendrá una primera fase de duración de 4 años, y que se enfoca en los Andes tropicales, bueno, en una de las regiones con mayor grado de exposición, como sabemos, y sensibilidad a los cambios ambientales globales, como son cambios en el uso de la tierra, fragmentación de hábitats, pérdida de biodiversidad, sobreexplotación de recursos naturales y cambio climático, ¿no? Y que sabemos produce una afectación múltiple en los ecosistemas andinos y en las poblaciones, pero fundamentalmente afectando la disponibilidad hídrica y los sistemas agropecuarios que sustentan los medios de vida de familias campesinas localizadas en estos ecosistemas. Pero no solamente a ellos, sino también, como sabemos, a sociedades que habitan fuera de estos ecosistemas y que dependen del agua y de los alimentos que allí se producen. El proyecto Andes Resiliente en ese contexto se propone contribuir a fortalecer la articulación de capacidades de actores tanto públicos como privados para proveer servicios que permitan fortalecer resiliencia y capacidad de adaptación al cambio climático de poblaciones rurales andinas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, apuntando a 2 temas: a la mejora de su seguridad alimentaria y de su seguridad hídrica. En cada país tenemos como contrapartes a los ministerios del ambiente, a los ministerios de agricultura y agua, y a los ministerios de inclusión económica y social, y esto tiene que ver con los focos temáticos que tiene este proyecto, que va a desarrollar acción en cuatro ámbitos, que permíteme pasar a detallarlos rápidamente. El primero, el fortalecimiento y la gestión articulada territorial de políticas nacionales y subnacionales, tanto climáticas como sectoriales, para la implementación de las medidas NDC en agua y agricultura, pero fundamentalmente procurando poner foco y atención a las necesidades de adaptación de aquellas poblaciones rurales andinas más vulnerables y en condiciones de pobreza, ¿no? Y esto tiene que llevar a fomentar modelos de gestión articulada multisectorial, multinivel, multiactor, en el territorio para la implementación de las medidas NDC en agua y agricultura, y de hecho ese es un tema muy relevado en los esfuerzos que los países vienen realizando para la implementación de esas NDC, ¿no? También el tema de la mejora de recursos financieros para estas medidas, siempre procurando el beneficio de esas poblaciones rurales andinas en vulnerabilidad. El segundo ámbito de trabajo es procurar el escalamiento basado en evidencias, escalamiento de buenas prácticas de adaptación al cambio climático que beneficien a estos sectores de población, fortalezcan seguridad alimentaria y seguridad hídrica. Y allí hay un convencimiento que en estos países hay una base de conocimiento importante, que necesitamos poner en valor, que necesitamos capitalizar para consolidar evidencias respecto a su efectividad, pero evidencias además que sean útiles para sobre esta base generar política pública que permita su escalamiento a través de la habilitación, sea de mecanismos públicos o de mecanismos de mercado también, que posibiliten la expansión más amplia de estas prácticas, ¿no? En este contexto también ver la necesidad de fortalecer servicios de extensión rural para proveer asistencia técnica que apoye la implementación de estas prácticas adaptativas, ¿no? Es en este eje de trabajo que serán relevados los conocimientos y las prácticas locales, tanto tradicionales, ancestrales, como también aquellas que integran conocimientos modernos, tanto para la gestión hídrica, la gestión resiliente, los sistemas agrícolas y pecuarios,
y los ecosistemas y sus servicios. El tercero ámbito de trabajo es el monitoreo y reportes de avances en la adaptación al cambio climático de estos sectores poblacionales que permitan verificar la eficacia de las políticas y medidas de adaptación implementadas. Y finalmente el cuarto, promover intercambio, cooperación y aprendizaje entre actores pares de estos tres países sobre problemas comunes y soluciones también de adaptación al cambio climático focalizados en estos sectores de población. Un punto de partida que tenemos para este trabajo es mejorar el conocimiento de la vulnerabilidad al cambio climático de las poblaciones rurales andinas. Creemos que la pandemia que estamos enfrentando ha dejado muchas lecciones respecto a la enorme precariedad que tenemos en las determinantes sociales de la salud y que han producido esa severa crisis sanitaria que enfrentamos, ¿no? Si esto lo trasladamos al tema climático, tenemos que ver que es fundamental caracterizar, dimensionar y localizar en el territorio a esas poblaciones rurales más vulnerables, porque esto puede permitirnos examinar y discutir cómo la política y acción climática deba ser más específica respecto a estos sectores en vulnerabilidad y pobreza, pero también como las políticas y acciones sectoriales que se vinculan a la agricultura familiar, a la inclusión y reducción de pobreza, deban incorporar explícitamente y con mayor fuerza acciones que promuevan y posibiliten la resiliencia climática de esas poblaciones y sus medios de vida, ¿no? El proyecto tiene como antecedente el programa de adaptación al cambio climático que se desarrolló entre el 2008 y el 2016, que tuvo 2 fases y estuvo enfocado en Cusco y Apurímac. En ese entonces el tema de la adaptación al cambio climático, recuerdo, era relativamente nuevo, y los primeros proyectos enfocados en este tema, enfrentábamos distintos desafíos respecto a cómo encarar este tema desde la práctica y cómo promoverlo. Y lo comento porque lo vinculo a muchos de los temas que se han comentado en las conferencias magistrales, ¿no? Sí. En los Andes sabemos que la alta variabilidad climática había constituido siempre un desafío para las poblaciones que desarrollaron estrategias y acciones para hacer frente a esas condiciones. Y allí había una base de conocimiento tradicional que revalorar y potenciar, y era un punto de partida. Pero también otro punto era, en ese entonces, cómo diferenciar las medidas de adaptación al cambio climático con las medidas de desarrollo. Y esto introducido justamente para diferenciar fuentes de financiamiento, pero identificar o conceptuar dicha adicionalidad encontraba serios problemas en contexto de precariedad y pobreza, en los cuales no había una base de desarrollo sobre la cual adicionar la adaptación, y más bien era necesario trabajar en la promoción de un desarrollo sostenible que tenga como uno de sus atributos la adaptación, y de esta manera promover que las medidas de desarrollo incorporen criterios y acciones que las hagan resilientes al clima. Lenquisa, perdón que te corte, vamos a volver con este tema tan interesante que nos estás planteando sobre la experiencia del programa de adaptación al cambio climático, y también cómo ha evolucionado, ¿no? Y cuáles son las lecciones que han permitido un escalamiento a un proyecto nuevo que tienen ahora, como es el de Andes Resilientes. Muchas gracias por tu intervención. Realmente es un gusto escuchar a los tres por las experiencias que traen. Seguramente necesitaríamos más horas para escuchar a cada uno de ellos, pero queremos que nuestros asistentes escuchen al menos una síntesis de cada uno de los proyectos que tienen ustedes, y seguramente habrá más oportunidades adelante para seguir conversando. Y justamente una de las cosas interesantes que mencionó Francisco, ¿no?, en su primera intervención, era esta serie de mecanismos, ¿no?, que han utilizado en el proyecto Bosques Andinos. Y él mencionaba 3 cosas importantes, por lo menos para lo que yo, digamos, recuerdo de su presentación: el tema del financiamiento, el tema de la información y el tema de la gobernanza, ¿no? Bueno, los 3 elementos tienen que ver también con el tema de la inclusión social, que lo ha mencionado muy bien. Entonces son mecanismos que vienen acompañados también de inversiones, como él lo mencionó en su primera intervención, y nuestra pregunta aquí justamente va a ese
a ese punto. ¿Qué temas financieros, ¿no?, representan oportunidades específicas para hacer sostenible la intervención de sus programas? Y también si puede comentar un poco sobre la aplicación de los mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos y la participación de otros actores importantes en otros niveles también, como son, por ejemplo, el gobierno regional. Francisco, ¿podrías prender tu micrófono, por favor? ¿Qué tal? Ya, sí. Gracias. Sí, ahora sí te escuchamos, gracias. Para hablar de incentivos económicos, creo que el primero en las comunidades es el poder vender lo que produce, el poder generar condiciones para que lo que produzcan o para lo que tienen y manejan adecuadamente pueda llegar a un mercado local, regional, internacional, porque hay experiencias internacionales. Entonces, incentivos en función a cadenas productivas, cadenas de valor de productos ligados al bosque o a sean forestales o no forestales, no maderables, en la región andina están muy poco trabajados, ¿no? A pesar de que la organización comunal está lista para poder trabajar esquemas productivos o sistemas productivos, lo que genera una serie de círculos viciosos que ha hablado algo Manuel, pero que no voy a tocar ahora. El otro aspecto, si queremos ir un poco más allá de las cadenas productivas o las cadenas ligadas a la biodiversidad, y que la iniciativa del MINAN de este catálogo de bionegocios es una opción importantísima para poder reconocer, está sobre las acciones en base al conocimiento que tenemos de lo que brindan los ecosistemas. Y ahí es necesario valorizar, es necesario reconocer cuáles son esos bienes y servicios. Y sobre esa información, cómo las comunidades entienden y se apropian de ese valor, además del intangible que pueden tener con respecto al misticismo o al cultural. Por ejemplo, en Quinuaya se hizo una valoración de servicios ecosistémicos y se obtuvo que la comunidad se beneficiaba de alrededor de $123,000 al año, resultado de la conservación de sus bienes y servicios del bosque y de sus servicios ecosistémicos. Las acciones de restauración, porque ahí vamos a ver, ok, ¿qué tanto entonces estás invirtiendo para restaurar? En 2 años, que es el mayor costo de la inversión para restaurar, que tiene que ver con viveros, tiene que ver con preparación, con estudios de línea de base, en la experiencia de Quinuaya, significó $86,322 en 2 años. Si hacemos una regla de 3, estamos hablando de $412 hectárea año, por 2 años, ¿no? Entonces, tenemos las condiciones para decir que hay un beneficio de conservar, de restaurar, ¿ok? Frente a la inversión que se tiene. Sin embargo, todavía es necesario empoderar no solo a las comunidades, porque estamos hablando de un proceso generacional, sino también a las autoridades. Cómo estos procesos y esta cuantificación que te piden los proyectos de InvierteP, que decía Manuel, o las mismas empresas, el sector privado que está ligado o relacionado con procesos de restauración, comprenden que este es un proceso de costo-beneficio altamente adecuado, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de la oportunidad que representa la restauración a partir de mecanismos de gobernanza comunal en la región andina. Pero también el programa Bosques ha promovido el emprendimiento de productos de la biodiversidad de bosques a través de, por ejemplo, la iniciativa BioStartup 2G, que ya implementado por
la Universidad San Ignacio y Provide, y que luego a partir del éxito Innovate Perú, que el programa Innovate Perú ha creado un reto bio, ¿no? Entonces, ¿cómo apoyamos emprendimientos locales, emprendimientos potenciales sobre la biodiversidad en bosques andinos o en ecosistemas andinos? Es también una prioridad en donde hay necesidad de reconocer los estudios. Recientemente, los socios de esta iniciativa, en donde el BETAS Swiss Intercooperation a través del programa ha promovido, han lanzado el diagnóstico de inversión de impacto, ¿no? Que también se convierte en una opción para las acciones de restauración en la región andina, en donde también deberíamos de estar pensando a las comunidades como socios, ¿no? Las comunidades como parte de el emprendimiento ya en niveles de escala más grandes, ¿no? Entonces, también hay una necesidad importante de ir incorporando estrategias de conservación, de restauración, viablemente económicas, sociales y ambientales, en donde el sector privado se sienta también relacionado. Y como mencionaba, la experiencia de Quinuaya de acceder a un pago de compensación por la plataforma Regenera, ya van un año de recibir acciones que están apoyando. Mecanismos de retribución por servicios hídricos, hay experiencias en el Perú. La experiencia en Apurímac tiene que ver con la ciudad de Abancay, las comunidades que están en la zona alta, en la zona de captación de la ciudad de Abancay, en donde a partir de acciones de restauración, de recuperación de cochas y manantes, iniciaron un proceso de conversación con las empresas de agua y de saneamiento. A partir de esta conversación y el apoyo y facilitación del Ministerio del Ambiente, de SUNAS, de CERFOR, del municipio, se logró reconocer un mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos. Hay un fondo que ya tiene alrededor de 1 millón de soles y hay un comité de gestión que va a permitir trabajar acciones de restauración, acciones de recuperación y conservación. Pero además también se ha logrado un proyecto específico para continuar y fortalecer los esquemas de mecanismo de retribución por servicios hídricos en esta zona. Estamos hablando de una ciudad de 78.000 personas, ya llegando a 100.000 personas, con servicios como casi todas las ciudades rurales, urbanas, casi colapsados, pero además en una región en donde al 2030 se estima que va a haber un estrés hídrico del 30 al 42%, ¿no? Datos del CENAMI, de escenario climático que justamente el PAC había hecho en Apurímac. Entonces, necesitamos ir incorporando mecanismos financieros a estas iniciativas de gestión del paisaje, y para nosotros los bosques representan una oportunidad multidimensional de abordar el tema de adaptación, de abordar el tema de innovación, de desarrollo económico y desarrollo rural. Obviamente estos mecanismos de retribución no pueden darse sin un esquema de gobernanza en donde las comunidades y los actores privados y de los recursos se dan. Otros temas, en el Perú está el Fondo Quirós Chira, también reconocido, pero este fondo es a partir de los usuarios de agrícola, de riego agrícola, que se han unido y se han organizado con los municipios, con los comités o comisiones de cuenca o juntas de cuenca para generar todo un proceso de financiamiento hacia acciones de siembra y cosecha, mantenimiento de recursos hídricos. Gracias. Oportunidades. Gracias. Sí, Francisco, muchas gracias por tu intervención, porque
nos haces caer en cuenta de los muchos retos que se vienen con este tema, no solo de los mecanismos, sino también de la inclusión de los actores, no solamente para el diseño inicial del proyecto, sino también cómo los actores se pueden convertir en socios, en emprendedores de estos proyectos que tú muy bien señalabas, ¿no? A partir del Innovate Perú o el Reto Bio, ¿no? Y esto finalmente puede ayudar a la sostenibilidad de estas intervenciones. Y el otro tema que mencionabas muy interesante sobre los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hídricos también nos plantea un nuevo reto, un nuevo relacionamiento entre la cuenca, ¿no? Y los servicios que brinda la cuenca con los usuarios, ¿no? Y la población en las partes bajas, ¿no? Y en particular el relacionamiento con la EPS, ¿no? Porque eso cambia completamente el chip. Eso seguramente lo vamos a seguir conversando. Muchas gracias, Francisco, por poner esos temas en la mesa. Florencia, vamos también a hacer énfasis en estos temas o desafíos sociales que nos siguen planteando estos proyectos que ustedes como Instituto de Montañas han trabajado muy bien a todo nivel, ¿no? A multiactor, multinivel. Y nos gustaría que nos pudieras contar un poquito más sobre cuál es el alcance efectivo de estos grandes desafíos sociales. Ya nos has contado un poco sobre las medidas de adaptación que se han adaptado, ¿no? Para hacer frente a estos impactos del medio ambiente o del cambio climático, y también cómo mejorar la integridad ecológica del ecosistema. Gracias, Sofía. Es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Cómo, por un lado, aseguramos, digamos, abordar los desafíos sociales y a la vez mantener y mejorar las condiciones de los ecosistemas, ¿no? Y por por el poco tiempo quisiera centrarme en 4 elementos. El primero de ellos tiene que ver con un adecuado diagnóstico y diseño. Es muy importante partir de comprender estos contextos complejos a nivel. En nuestro caso trabajamos con comunidades campesinas andinas, pero en cualquier otro contexto también. Y esto nos va a ayudar a hacer un diseño adecuado de abajo hacia arriba, que era lo que se comentaba antes también, ¿no? Partiendo de una comprensión de la situación presente, pero también de los principales impulsores de cambio, no solo ambientales, sino también sociales. En nuestro caso, por ejemplo, hablamos de los impactos del cambio climático, pero hay otros elementos que también están en juego, como por ejemplo la falta de oportunidades económicas, de acceso a servicios, que hace que muchas familias jóvenes estén migrando a la ciudad y entonces la mano de obra para implementar estas soluciones basadas en la naturaleza está disminuyendo. Y no es lo mismo trabajar con familias jóvenes que con familias como estamos observando en algunas comunidades donde hay abuelos y nietos, pero donde la capa intermedia está en la ciudad. Entonces es muy importante comprender este contexto y hacer este diálogo, como comentaba anteriormente, entre los saberes locales y el conocimiento científico. Ese es indispensable. No se pueden diseñar medidas de adaptación basadas en ecosistemas u otras soluciones basadas en la naturaleza sin incorporar el saber local, sin entender desde la perspectiva local cuáles son los problemas y cómo ellos han venido respondiendo a estos problemas y a estos desafíos desde hace siglos, ¿no? Eso es un elemento central. El segundo elemento al que quisiera referirme es a la apropiación local. Estas soluciones basadas en la naturaleza deben responder a las prioridades y necesidades de quienes manejan el territorio y toman decisiones sobre lo que ocurre en él día a día. Entonces, integrar a la población en no solo el diseño, como venía mencionando, sino también en la implementación y el monitoreo de las soluciones basadas en la naturaleza. Integrarlos como productores de sentido para asegurar que sean realmente los propietarios de las iniciativas. Esto es fundamental para darle sostenibilidad a cualquier solución basada en la naturaleza. Y trabajar con los diferentes grupos dentro de la comunidad, mujeres, jóvenes, ancianos, entonces incorporar el enfoque de género, el enfoque multicultural, el enfoque intergeneracional. Y hacer este trabajo de la mano con las autoridades locales, desde el nivel municipal, pasando por el gobierno regional. En nuestro caso trabajamos con el Servicio de Áreas Naturales Protegidas y también tener una integración multisectorial. Un tercer elemento al que quisiera referirme es el monitoreo y evaluación. Para, digamos, ¿no? asegurar que realmente estamos logrando la integridad de los ecosistemas, necesitamos una línea de base, necesitamos evaluaciones
periódicas de las posibles consecuencias adversas, no solo ambientales, sino también sociales. Usar estándares como los que se tiene actualmente, los estándares de soluciones basadas en la naturaleza, y también los criterios de adaptación basada en ecosistemas, son muy importantes al momento de identificar cuáles son estos indicadores, para saber si vamos en una buena línea para asegurar, digamos, ¿no?, que por un lado se atienden los beneficios de las poblaciones y también se mantiene la integridad de los ecosistemas. Hacer este monitoreo y esta evaluación también con la población local. Y documentar y mostrar los resultados de impactos. Necesitamos tener información para demostrar que realmente estas medidas son efectivas, son costo efectivas, cuáles son los resultados que se tienen. Esto es fundamental para el escalamiento también, no solamente político, sino también territorial. Y el último elemento al que quisiera referirme es a la importancia de integrar estas medidas de adaptación basada en ecosistemas y las soluciones basadas en la naturaleza en general a las demás iniciativas que se dan en el territorio. Y que necesitamos tener una perspectiva y un enfoque integral de paisaje, de cuencas, sobre todo si, como en nuestros casos, trabajamos en las cabeceras de las cuencas, tenemos que ver cómo estas medidas de adaptación basada en ecosistemas van a tener implicancias en las partes medias y bajas de la cuenca, y también generar beneficios a las partes medias y bajas de la cuenca. Y por último, el enfoque multisectorial, ¿no?, tanto territorial como de políticas, para que, como les decía, no sean iniciativas aisladas, sino que se integren a todo lo que está ocurriendo en el territorio, que también es indispensable para la sostenibilidad. Creo que con esto ya dejo palabra al siguiente expositor. Sí, muchas gracias, Florencia, por hacer énfasis, digamos, en este análisis actor, multienfoque, multinivel, que es tan importante, y Manuel también lo señaló claramente en su presentación, que ese es el gran desafío, ¿no? No solamente implica saber cómo estamos, sino hacia dónde vamos, ¿no? Y eso lo mencionó muy claramente Manuel. Y también, digamos, este diálogo que tú mencionas tan bien y tan importante de seguir revalorando, como es el diálogo entre saberes locales y saberes, digamos, entre comillas, técnicos científicos, ¿no? Yo creo que esto es súper, súper importante. Estamos recibiendo muchas preguntas, muchos comentarios y van también en ese sentido, ¿no? Bueno, Lenquisa, nos quedamos en tu intervención anterior sobre cómo, digamos, la experiencia del proyecto de adaptación al cambio climático ha tenido un escalamiento, ¿no? No solamente a nivel de políticas públicas y de experiencias, sino también de un escalamiento territorial, ¿no? En este caso la región, con el proyecto Andes Resilientes, ¿no? Entonces justamente aquí hay un proceso de escalamiento en estas intervenciones que, digamos, pueden ser una clave, un camino para poder generar buenas políticas públicas basadas en experiencia y en evidencia también científica, que tú lo has mencionado. ¿Nos puedes comentar acerca de cómo este proceso se ha desarrollado para lograr esta incorporación de las medidas de adaptación al cambio climático en las políticas públicas? Bueno, lo que puedo comentar, Sofía, es la experiencia desarrollada en el PAC. Realmente me quedó muy corto el tiempo, en los primeros 5 minutos, para caracterizar, en todo caso, lo que fue la intervención de ese proyecto, ¿no? Pero yo quisiera, aprovechar el tiempo para rescatar uno de los elementos que fue uno de los aspectos que fue trabajado sostenidamente a lo largo de 8 años de este proyecto, y giró en torno a las prácticas adaptativas a nivel de los predios familiares, a nivel de las comunidades campesinas, ¿no? Y la promoción de las prácticas tenía como antecedente justamente el desarrollo de investigaciones que permitieran entender las manifestaciones del cambio climático y de sus impactos en los medios de vida campesinos, ¿no? Uno de los problemas serios que encontramos que enfrentan estas comunidades y ecosistemas es el agotamiento de las fuentes de agua, ¿no? Que antes eran permanentes. Y esto no solamente expresado en testimonios campesinos, pero también documentado a través de estudios que revelaban las severas condiciones de déficit hídrico en temporadas de estiaje, mientras existían excedentes importantes hídricos en temporadas pluviales, ¿no?
En ese contexto, una de las medidas que se desarrolló con mucho éxito por familias y comunidades fue la siembra y cosecha de agua, lo que ahora justamente es un tema que convoca este panel, ¿no? Y que se basa en técnicas tradicionales, técnicas ancestrales, implementadas por los pobladores del Ande, y que era necesario poner en valor, revalorar, a través del impulso de acciones que apelen no solamente al conocimiento local, sino también a los recursos que podían ser movilizados a esa escala. Técnicas que se basaban justamente en movilizar la mano de obra campesina, en movilizar los conocimientos existentes y en movilizar también materiales disponibles localmente, ¿no? Estas experiencias se desarrollaron en 2 microcuencas, Huacrahuacho y Moyobamba, pero generaron un amplio, diríamos, conocimiento sobre estas prácticas campesinas a las que asociamos sistemas para monitorear los impactos. Se desarrollaron sistemas no solamente para monitorear las condiciones de pluviosidad alrededor de estas prácticas, sino también estudios hidrogeológicos, también monitoreo hidrológico a través de técnicas isotópicas que permitieran levantar evidencia más dura, diríamos, más técnica respecto a la efectividad de estas prácticas, porque sabíamos que esto era necesario si queríamos ofrecer evidencia dura que pudiera ser útil para política pública. Esto luego, en la segunda fase del proyecto, nos llevó a establecer una cooperación con FONCODES a través del proyecto Hakuwiña Ainhoa Hayatay, que trabaja justamente con sectores campesinos en extrema pobreza en los Andes, para procurar que a través de este proyecto que trabaja ampliamente en todo el territorio nacional, en áreas andinas, se procurara escalar estas acciones. Se trabajó de manera piloto, concentrada en dos núcleos ejecutores centrales, Ocongate y Cotaruce. Luego se realizó una labor de expansión más progresiva hacia otros NEC, también de Cusco y Apurímac, para finalmente lograr, diríamos, la asimilación de estas tecnologías dentro de la oferta tecnológica que este proyecto pone a disposición y sobre el cual presta asistencia técnica a las familias campesinas. Para esto se desarrollaron pautas metodológicas, se incorporaron distintos elementos de diagnóstico dentro de las propias herramientas que utiliza este proyecto, y las tecnologías de siembra y cosecha de agua hacen parte ya del catálogo de medidas que forman parte de las intervenciones locales de este proyecto, ¿no? Allí yo quisiera destacar la importancia de disponer de evidencias científicas, pero también evidencias empíricas respecto a la efectividad de estas prácticas, ¿no? Pero también puntualizar que el disponer de evidencias no produce por sí sola efectos en su expansión, sino va acompañada de una acción intencionada y planificada para influenciar en su escalamiento, y que eso también requiere un marco de experimentación para adecuarlas al contexto institucional a través del cual se busca escalar estas prácticas, ¿no? Y que las propias prácticas o innovaciones escaladas pueden requerir ajustes o adecuaciones según contextos. Esto lo hemos visto en la experiencia que trabajamos con FONCODES en el marco del programa Hakuwiña Ainhoa Hayatay durante más de 3 años. Pero yo quisiera terminar mi intervención destacando lo ocurrido con la siembra y cosecha de agua en el país, que ha logrado diseminarse e instalarse como política pública. Sabemos que hay una ley que forma parte de las medidas NDC en adaptación en el tema de agua para uso agrario,
y que a través de distintas escalas y modalidades de trabajo las vienen promoviendo los programas de Minagri, de Foncodes, también gobiernos regionales y locales a través de proyectos de inversión pública, y que incluso experiencias del país son tomadas como referentes por otros países, ¿no? Entonces, acá ha habido un proceso progresivo en el que han contribuido y confluido múltiples actores. Reconocer el papel fundamental que han tenido comunidades, ONGs, gobiernos locales, a partir de experiencias gestadas, algunas desde décadas atrás, y que han producido conocimiento empírico, y que más recientemente también han procurado articular evidencias científicas sobre la efectividad de estas prácticas, los beneficios hidrológicos, los beneficios ambientales, productivos, entre otros, ¿no? Lo que ha permitido que una práctica con antecedentes ancestrales logre posicionarse como una alternativa a los problemas de deterioro en la disponibilidad hídrica en los territorios en contexto de cambio climático. Pero además, ¿qué está detrás de todo eso? Está la alta demanda social por mejorar las condiciones de disponibilidad hídrica para el desarrollo productivo de estas familias, ¿no? Para el desarrollo productivo de la agricultura familiar. Entonces, este es un tema que quisiera destacar, pero también hablamos de siembra y cosecha de agua, y de tanto hablarla, podemos vaciar de contenido también al término, ¿no? Entonces creo que es importante también, hablando de conceptos, hablando de enfoques, incidir sobre el concepto que está detrás de esta denominación, ¿no? Justamente para asegurar que estas prácticas garanticen aquello que también se hablaba en las intervenciones, magistrales, ¿no? Como estas prácticas están atendiendo retos sociales, como estas prácticas también actúan sobre la naturaleza para generar beneficios sobre la naturaleza, como también generan beneficios sociales para los actores que las ejecutan. Son temas que necesitamos también examinar, ¿no? Mapear lo que se está haciendo en el territorio, las condiciones en que se está haciendo y cómo estas están satisfaciendo estas condiciones. El hecho de disponer de estándares para las soluciones basadas en la naturaleza nos da un referente también para mirar este tipo de acciones. Sí. Muchas gracias, Lenquisa, por tu intervención. Como siempre, ha sido muy explícita en señalar los grandes vacíos y también los grandes desafíos que implica esta práctica de siembra y cosecha del agua. Finalmente, vamos a entrar al segundo y último bloque de esta sesión. Estamos con el tiempo ya muy justo, así que les voy a pedir, por favor, que sean muy cortos en su respuesta, 2 minutos. Sé que les estoy pidiendo algo difícil para toda la experiencia que ustedes tienen y creo que valdría la pena hacer una sesión con cada uno de ustedes para una próxima oportunidad. Pero no queremos dejar de lado las preguntas que han venido realizándose en el chat por parte de los asistentes. Rápidamente, Francisco, acá hay una pregunta para ti sobre cómo los diferentes proyectos o intervenciones que vienen desarrollando están abordando el problema de las quemas o incendios forestales en los Andes. 2 minutos, por favor. Si prendes tu micrófono. ¿No? Okay. El tema de incendios tiene 2 niveles, ¿no? Principales, el subnacional y el nacional. A nivel subnacional, lo que los proyectos y las iniciativas que se han dado tiene que ver con capacidades en las comunidades, en el manejo de incendios, en la prevención de incendios, en el control y respuesta, ¿no? Esto implica tener brigadas comunales, dotarlas a ellas de algunos equipamientos,
y articularlos al nivel de las autoridades. Las autoridades son parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y los incendios ahora están dentro de este sistema y por lo tanto las autoridades tienen ya una función desde el Estado de contar con todas estas medidas. A nivel nacional hemos sido muy activos y hemos promovido mucho acciones con el Servicio Forestal, el Servicio Nacional Forestal, el CERFOR, y con el Ministerio del Ambiente para socializar las iniciativas que cada uno ha venido trabajando, pero también para ir integrando ambos esfuerzos, ¿no? Ya sea la utilización de los focos de calor o la utilización de señales de alerta de posible ocurrencia de incendios de la de Gota, por ejemplo, de Minam. Todavía hay un proceso a nivel nacional que implica articular también con CENEPRED, con INDECI, para establecer un verdadero sistema de respuesta. Pero a nivel subnacional se ha avanzado. Por ejemplo, en Apurímac se logró tener un plan regional de gestión de incendios forestales para las 3 acciones, prevención, control y respuesta, y fue aprobado por ordenanza. Está definidos los roles de cada uno de los actores, desde las comunidades hasta la autoridad de fiscalía del Ministerio Público, y lo que este plan está en acción es en su implementación, en su operativización a partir de los diversos actores en los diferentes espacios, como la Comisión Ambiental Regional o las mesas regionales agrarias. Muchas gracias, Francisco, por tu respuesta concreta. Florencia, ha habido una pregunta muy interesante para ti sobre el tema de los saberes ancestrales, y es algo que el Instituto de Montañas ha trabajado bastante tiempo. ¿Cuáles son las herramientas para iniciar estos estudios de saberes ancestrales y qué indicadores locales, ¿no? Se han incluido en los monitoreos que ustedes han venido realizando? Gracias por las preguntas, muy interesantes ambas. En relación a los saberes ancestrales, nosotros hacemos al inicio de cualquier intervención, como les mencionaba, un diagnóstico participativo, basado en el diálogo entre el saber local y el conocimiento científico. Entonces trabajamos con personas de la misma localidad que son reconocidos por sus vecinos de la comunidad como referentes en el manejo de los recursos naturales. Dentro de las comunidades no son homogéneas y tienes personas que destacan por su conocimiento, por sus saberes. Muchas de esas personas son personas, como nos podemos imaginar, mayores, que tienen también mucha experiencia en el manejo, ¿no?, de los pastos del agua. Entonces trabajamos con arqueólogos, con antropólogos y estos referentes dentro de la comunidad para hacer un mapeo de los saberes ancestrales. En ese sentido, las metodologías de memoria social son muy poderosas para poder hacer esta documentación, donde no somos los externos a la comunidad los que hacemos las preguntas sobre cuáles son estas tecnologías, sino los mismos jóvenes y niños de la comunidad preguntando a sus mayores. Y esto inicia todo un proceso de vocación, acompañados por salidas de campo para entender, y desde luego con el aporte de los especialistas de los campos de la antropología y la arqueología. Y en relación a los indicadores locales, esto también es muy importante, porque no se trata solamente de que la población local participe en el monitoreo diseñado por los técnicos y expertos, sino también que puedan proponer sus propios indicadores. Y en ese sentido nosotros tenemos un sistema de monitoreo que por un lado integra los indicadores cuantitativos, ¿no?, que necesitamos para poder mostrar evidencia científica, pero también indicadores locales más de tipo cualitativo a veces, pero otras veces que pueden ser también llevados a valores cuantitativos para poder desde la perspectiva local y con sus saberes documentar los cambios que se van observando y los impactos de las intervenciones. Gracias, Florencia. Lenquisa, finalmente hay hay varias preguntas con respecto a lo que tú has mencionado y tú has puesto como elemento central la siembra y cosecha del agua, ¿no? Esta técnica ancestral tradicional que ahora se revalora mucho, y justamente con algo que tú ya has mencionado, que es el tema del escalamiento. Para ti, digamos, en concreto, ¿qué beneficio se plantea con este escalamiento de este tipo de iniciativas como es la siembra y cosecha del agua?
Bueno, ya lo había dicho. Hay detrás de ello toda una demanda social sentida, ¿no? No se hubiese desencadenado, diríamos, ese escalamiento sin esa condición de base, ¿no? Y eso se puede observar a lo largo del territorio nacional, las condiciones de estrés hídrico que están enfrentando muchos sectores del país, ¿no? Intensificadas por condiciones de cambio climático, generan una enorme presión respecto al uso de estos recursos, ¿no? Ampliar o incrementar o mejorar ya esa disponibilidad hídrica, la oferta hídrica que está siendo mermada, aparece como un tema central para las comunidades. El agua es un eje central ahora para el país y así lo tenemos que entender, ¿no? Porque de eso dependen actividades productivas, dependen no solamente producción, dependen una serie de servicios, ¿no? Entonces ese es un tema central y seguirá siendo un tema, diríamos, más importante a futuro, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el desencadenamiento finalmente para el escalamiento que se ha producido, está en la fuerte demanda y presión social por encontrar soluciones alternativas a este problema, ¿no? Y en este caso, lo curioso es que estamos apelando a tecnologías, diríamos, ancestrales, ¿no? Poniéndolas en valor para enfrentar problemas actuales y ojalá sigan siendo pertinentes también para enfrentar los problemas, la intensificación de estos problemas a futuro, ¿no? Sí. Gracias, Lenquisa, por poner algo tan concreto como es el recurso hídrico. Sí. Permíteme, Claro. Sofía, Sí, señalar que allí no solamente hay un tema de demanda social, sino lo importante es también que el país, diríamos, que en el país se han generado muchas experiencias. Un libro que publicó el Ministerio de Agricultura, que en el 2016 impulsó un proceso amplio de gestión de conocimiento nacional en torno a estas experiencias, donde fueron estudiadas 15 experiencias y tú fuiste también, participamos en ese proceso, muy interesante, reveló experiencias gestadas desde mucho tiempo atrás, desde décadas atrás, ¿no? Experiencias bastante integrales, con una visión territorial, y que denotaban cómo esta práctica había ido en determinadas experiencias ganando integralidad desde una visión territorial, ¿no? Cómo los beneficios que genera iban siendo progresivos y acumulativos en el tiempo, ¿no? Reconociendo que generan impactos a corto plazo, pero los impactos y beneficios mejoran en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Y la necesidad de cambiar paradigmas, de mirar la gestión del agua basada en la gestión de caudales para transitar en una mirada mucho más integradora, que considere además también la gestión del agua de lluvia, ¿no? Sí, muchas gracias, Lenquisa, por recordar también esta experiencia de la publicación. El documento se llama Un Programa Nacional de Siembra y Cosecha del Agua, que efectivamente recoge 15 experiencias a nivel nacional, ¿no? En diferentes regiones y también con muchas lecciones aprendidas a partir de estas intervenciones. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas, a Francisco, a Lenquisa y a Florencia por sus experiencias, por compartirnos todo lo que se ha ido generando, todo lo que se ha ido recogiendo y también cómo estos elementos pueden ayudarnos a seguir mejorando para futuras intervenciones y por poner en valor
este conocimiento ancestral, estas técnicas ancestrales que muy bien lo señalaba Lenquisa en su intervención. Florencia, muchas gracias por recordarnos o por hacernos saber este tema de la memoria social, a Francisco por los diferentes mecanismos para poder trabajar estos temas y poder generar estas plataformas multiactores y generar una buena gobernanza. En este caso creo que todos hemos abordado el tema del agua, ¿no? Una buena gobernanza del agua y los recursos naturales. Bueno, muchas gracias a los asistentes. Vamos a pasar a una siguiente mesa. Yo dejo el panel, palabras a Rosa para que continúe la siguiente parte del evento. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a todo el panel. Vamos a pasar efectivamente ahora a la siguiente sesión.